Pues con este tema que hoy vamos a ver, terminamos la serie Creciendo en el Conocimiento. Todo tiene su tiempo, que hemos estado estudiando a través del libro de Eclesiastés. ¿Sí se fijan que nos abarcó todo el año estudiar este tema? Culminamos hoy con este tema. Yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos estudiado de este libro. ¿Qué le parece? Porque hemos visto cosas muy importantes que son de mucho beneficio para que podamos aplicar con sabiduría en nuestra vida, ¿verdad que sí? La verdad, como les decía, yo he disfrutado mucho cada enseñanza. Y bueno, se pueden sacar muchos más temas de este libro, pero ya no pudimos ver más temas hasta ahorita. Porque como todo tiene su tiempo, ¿verdad? Ya vamos a terminar la serie hoy. Entonces, pues bueno, yo espero que esto haya sido también para ti muy productivo. Que tú puedas continuar leyendo este libro y que sigas aprendiendo. Te puedes meter, escudriñar, profundizar y tú puedes seguir aprendiendo de la sabiduría que Dios nos quiere dar a través de estas enseñanzas, ¿verdad? Y bueno, así que vamos a la palabra. Hoy terminamos con un tema interesante que se llama Acuérdate de tu Creador. ¿Cuántas jóvenes hay aquí? Uy, ¿nada más yo? Yo sí, yo no sé tú, pero yo sí me sigo sintiendo joven. ¿Cuántas jóvenes hay aquí? Ah, bueno, ¿verdad? Qué diferente, no vayas a decir, ay, no, ya estoy chocheando. Pues, ¿cómo? El cuerpo a lo mejor se va desgastando, pero el corazón, ¿qué tal? Sigue renovándose, ¿verdad? Y más cuando es en Cristo. Así que bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, en esta mañana te bendecimos, te adoramos. Es una bendición poder estar aquí sentadas a tus pies, poder aprender, poder recibir el consejo. Así que tú ayúdanos, Padre, enséñanos, llénanos de sabiduría, habla nuestro corazón, que no solamente sea información, sino que sea una palabra que pueda ir más allá, que podamos aplicar, que podamos poner por obra, Señor. Bendice a cada mujer, a cada varón, a cada persona que estamos hoy reunidos, porque hoy en este día hemos venido a celebrarte a ti, el Rey de toda la gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús todos decimos amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? ¿Verdad? Nos gozamos con esas alabanzas al Rey, ¿verdad? Siempre debemos estar alabando al Señor, hermanas. Siempre, siempre. Así que, ¿qué le parece si vamos a Eclesiastés? Pero vamos al capítulo 11, verso 9 y 10. Vamos a empezar leyendo estos últimos dos versículos del capítulo 11. Ya mientras el Señor nos permita, porque vamos a seguir teniendo reuniones, ¿verdad? Pues seguiremos hablando de estos temas tan importantes. Dice Eclesiastés 11:9. Mira, pongamos atención en lo que el Señor nos quiere enseñar. Y por allá hay algunos varones y hay algunos jóvenes. También la palabra es para todos, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué cree? Para los jóvenes. Dice la palabra, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, aquí viene algo importante, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, tienes la libertad de hacer lo que quieras. ¿Cuántas dicen amén? ¡Ay, ve! Tienes la libertad de hacer lo que quieras. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Pero no todo nos edifica, ¿verdad? Porque dice aquí que sobre todas estas cosas nos juzgará Dios. Así que tienes la libertad de hacer lo que quieras.
Hay una que anda todavía ahí, ¿verdad? En la carne, bueno. Luego dice el verso 10, quita pues de tu corazón el enojo. Fíjate. Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí la palabra vanidad, ¿sabes? Hace referencia a frustración. Observemos que en estos últimos capítulos de Eclesiastés, estas palabras ahora van dirigidas como una reflexión fuerte sobre la importancia de la juventud. El ser jóvenes no es déjame decirte que el ser joven no es un impedimento para tener sabiduría. ¿Sí sabes? Y qué mejor que siendo adultos podamos tener de esa sabiduría, ¿no crees? La Biblia nos enseña que una persona joven, aun cuando no tenga mucha experiencia, puede ser lleno de sabiduría para vivir bien y saber qué hacer en la vida que Dios le permita hasta llegar a la edad madura. Ya pasamos por esa juventud, ¿no? O seguimos en esa juventud, ¿verdad? Lo cierto es que todos fuimos jóvenes en algún momento, ¿sí o no? Bueno, más jóvenes. Así que teniendo el don de la juventud, pudimos gozar, fíjate, de la fuerza, el optimismo, la alegría, la esperanza, las oportunidades, sueños que teníamos de terminar una carrera o tal vez un oficio, de trabajar en algún lugar. A lo mejor tenías un sueño de trabajar en algún lugar, de tener una familia y tantas otras cosas que como jóvenes queremos, deseamos, tenemos sueños, ¿verdad? Todos pasamos por sueños, ¿sí o no? Y eso es lo que Salomón está marcando aquí. La juventud es un don para poder emprender, para ser creativos, ¿verdad que sí, jóvenes? Para ser fuertes, ¿sí o no? Es el tiempo que Dios permite para que pudiéramos hacer planes para nuestra vida futura, ¿sí o no? Saber qué queríamos estudiar, en qué queríamos desarrollarnos. La juventud es el tiempo de formación de nuestros valores, ¿sí sabes? De nuestras creencias también. Fue el tiempo para experimentar cosas nuevas, ¿sí o no? Para estudiar, para hacer una carrera, para lograr nuevas oportunidades, para colocarnos en una buena área de trabajo, para decidir bien con quién casarse, ¿verdad? Para viajar, para tantas cosas. Eso es lo que se marca en la juventud. Entonces, la juventud fue el tiempo para tomar oportunidades y decisiones que marcarían el resto de nuestra vida. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Seguir los deseos de nuestro corazón. También es un tiempo en la juventud, ¿verdad? En donde queremos seguir los deseos de nuestro corazón. Y bueno, hay algunos que eligieron bien, ¿verdad? Pero hay otros que por el contrario tomaron tal vez malas decisiones en su juventud o tal vez no tomaron decisiones y pueden estar sufriendo por malas decisiones de esa etapa en su juventud. Por ejemplo, al joven se le hace muy fácil no estudiar, ¿sí o no? Ya no continuar sus estudios. Y sí o sí, cuando sea adulto, se va a lamentar no haber estudiado y no haberse preparado, ¿verdad? Porque teniendo estudios a veces cuesta trabajo salir adelante. No teniendo estudios, ¿qué pasa? Es mucho más complicado en todos los sentidos. Hasta para mantener una familia, qué tremendo, ¿no? Otra cosa muy importante es que al joven se le hace muy aburrido buscar de Dios. ¿Sí o no? Y toma placer su alma en todas las cosas de la vida de este mundo. ¿Sí o no? Generalmente el joven, ¿qué quiere?
tomar placer, pero en las cosas de este mundo. Y cuando se da cuenta, cuesta mucho trabajo empezar en los caminos de Dios o volver a los caminos de Dios. Porque están tan llenos de las cosas del mundo que les va a costar trabajo todo aquello por lo que trabajaron durante su vida, porque van a desear las cosas del mundo y por supuesto no van a querer las cosas de Dios. Y aquí la palabra es clara cuando dice, pero sabe. Esta palabra sabe significa también entiende que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Un Dios que cuando llegue la hora de nuestra muerte, porque a todos nos va a llegar, ¿sí o no? Va a juzgar todo, absolutamente todo lo que hicimos. El predicador lo está diciendo. Pero sabe que por sobre todas estas cosas te juzgará Dios, sea bueno o sea malo. Por ello es muy importante que en la etapa de la juventud, cuando tenemos todo el vigor, decidamos por Dios, ¿verdad que sí? Qué importante es que los jóvenes, nosotros que aún todavía tenemos alguna fuerza, algún vigor, pues qué importante es que decidamos por Dios. Pero qué importante aún más que los jóvenes, más jóvenes de edad, teniendo toda la fuerza y todo el vigor, decidan por Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia de Dios, en la palabra de Dios, donde encontramos a jóvenes que fueron útiles a pesar de su corta edad. El joven Samuel, que fue dedicado a la obra del templo por su madre Ana, ¿se acuerdan? Porque ella lo entregó al sacerdote para que fuera formado. ¿Desde cuándo, hermanas? Desde que fue destetado. Desde que aún ni siquiera estaba en el vientre de la madre, ella entregó su hijo a Dios y dijo que se lo iba a consagrar toda su vida. Y conforme fue pasando el tiempo, Samuel fue el profeta más respetado de aquella época. Y todo empezó desde que era niño. ¿Sabe por qué? Porque él también decidió andar en los caminos de Dios, aún desde muy pequeño. Pero se necesita decisión. Se necesita entrega completa, ¿verdad? Para muchos esto puede ser insignificante. Incluso en aquella época para muchos fue insignificante, pero no así es para Dios, porque Dios lo toma en mucha estima. Tenemos el ejemplo del joven Timoteo, que a una corta edad desde joven empezó a pastorear la iglesia de Éfeso. ¿Sabe? Era muy joven Timoteo. A pesar de su corta edad, el apóstol Pablo lo estableció como una columna en una ciudad que necesitaba el evangelio. Y Pablo confió en Timoteo a pesar de su corta edad. Pablo confió en Timoteo. Aún el mismo Pablo, escribiendo en las cartas a Timoteo, le dijo: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Pablo le dice esto a Timoteo, ¿sabe por qué? Porque la iglesia lo estaba menospreciando por ser joven. Porque los propios creyentes lo veían como una persona que no era capaz, que no tenía la madurez, y muy probablemente Timoteo sufría porque lo menospreciaban por su juventud. Por eso Pablo lo animaba cuando le escribía: que nadie tenga en poco tu juventud. Pablo, tú tienes amor, tú tienes fe, tú eres un hombre de Dios, anímate, Pablo. Diciéndole que les mostrara con su ejemplo en conducta que era un hombre de Dios, que era un hombre de fe y que era un hombre consagrado. Ciertamente Timoteo no tenía mucha experiencia, ¿verdad? No, porque era muy joven, pero algo que sí tenía Timoteo era sabiduría de parte de Dios. ¿Se acuerda que le dije al principio, los jóvenes, y aun cuando sean jóvenes, pueden no tener experiencia, pero sí pueden tener sabiduría, ¿verdad? Y eso le pasó a Timoteo. Y Dios, ¿sabe qué hizo? Lo llenó de esa sabiduría para edificar a la iglesia. Porque Timoteo no estaba solo.
Además de que para Dios Timoteo era de mucho valor, ¿verdad? Y para Dios también Samuel era de mucho valor. Y todos aquellos hombres y mujeres que desde muy pequeños Dios usó para sus propósitos. Tenemos el ejemplo de María, la madre de Jesús, que siendo muy adolescente, ella recibió de parte del ángel esa promesa y ella dijo: hágase con tu sierva como quieras. Tomó decisiones firmes, aún siendo muy pequeña, aún cuando pudieran decir, pero no se ha casado, pero ahí está José que la desposó. Aún con todo, ella no le importó, ella hizo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Hay muchos otros más ejemplos que tenemos en la Escritura. Ejemplos de jóvenes que a su corta edad centralizaron su vida en la voluntad de Dios porque esa era su prioridad. Pero tiene que ser una prioridad en el joven, ¿verdad que sí? Como tiene que ser una prioridad en cada una de nosotras. Y aquí podemos ver que Dios puede usar a los jóvenes, ¿qué cree? También puede usar a los niños, porque ahí tenemos a Samuel. ¿Verdad que sí? Pero necesitamos encaminarlos como madres, como padres, pero también como maestros de escuela bíblica. Pero como maestros no podemos hacer todo, ¿verdad? No, como padres necesitamos trabajar. Pero Dios puede usar a los jóvenes y también puede usar a los niños. ¿Qué encontramos aquí con esto que Salomón nos está hablando de alégrate, joven, en tu juventud? Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, la vista de tus ojos. ¿Qué encontramos? Mire, esto habla de tu actitud ante la vida. Y es que, ¿saben? Muchas veces vemos a jóvenes que terminan frustrados por las situaciones que están enfrentando en la vida. ¿Verdad? El problema no es lo que están enfrentando, ¿sabes? Sino la actitud que tienen y la actitud que tenemos para responder a los problemas. Porque problemas siempre va a haber, ¿sí o no? Pero cómo respondamos a los problemas, esa es la diferencia. Una actitud es como estamos dispuestos a responder ante una situación. Es lo que nosotros estamos dispuestos a responder. Pero para tener una actitud hay que poner mucho, pero mucho de nosotros mismos, ¿sí sabes? Esto no se trata de que hagamos repetidas oraciones o pedirle a Dios que Señor, dame una buena actitud, Señor, cambia mi carácter, Señor, mira otra vez, ya tuve una mala actitud. No, esto se trata de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y que nosotros pongamos de nuestra parte para responder con una actitud correcta ante las circunstancias, ¿sabes? Se trata de desarrollar dominio propio, paciencia, amabilidad, respeto. ¿Será que nos falte algo de eso? ¿Verdad? Sobre todo los jóvenes, ¿cómo andan en el respeto? ¿Cómo andamos en el respeto, en la amabilidad, verdad? Porque miren, todos nacemos con ciertas características, ¿verdad? Ciertas cualidades que conforme vamos creciendo y vamos experimentando todo eso que vivimos, va influenciando en nuestro carácter y en nuestras actitudes. Tenemos el ejemplo de José en Egipto. Este es uno de mis ejemplos favoritos. Es uno de mis personajes favoritos. Todos los personajes de la Biblia son favoritos, pero estudiar la historia de José nos llena. Es una cosa muy hermosa. José llegó a ser un hombre muy prominente en Egipto. A pesar de haber sido vendido por sus hermanos cuando era muy joven, ahí encontramos también la situación de la juventud. Pero aun cuando sus hermanos lo vendieron, no dejó que su corazón se amargara. Y aun cuando sufrió muchas injusticias, José determinó hacer todas las cosas agradando a Dios. Porque la palabra dice que Jehová estaba con él. ¿Verdad?
José, siendo joven, comenzó a tener cargos especiales porque era excelente en todo lo que él hacía. Era diligente, amaba a Dios, libró todas las tentaciones y soportó todas las injusticias. Porque si tuvo injusticias, muchas, ¿verdad? José se acordó de su creador en los días de su juventud. Por ello estuvo con los gobernantes de Egipto, ¿sí sabes? Que fue incluso gobernador. Y era un joven muy entendido para hacer todo lo que le encomendaban hacer, porque hay algo muy importante: desarrolló una actitud totalmente enfocada en Dios y no en lo que había vivido. Porque José pudo haber desarrollado una actitud en base a lo que había vivido, ¿sí o no? ¿Cómo qué? Como odio, como rencor, como resentimiento, como amargura, como falta de perdón y lotería, ¿no? Y todos los pecados. Pudo haber desarrollado todo eso, pero él decidió tomar una actitud enfocada en Dios y no en sus circunstancias. Si ustedes se fijan, José no se amargó en contra de sus hermanos, sino que tomó la actitud de perdonarlos y seguir adelante con lo que tenía frente a él. Esto le permitió salir adelante aún en un pueblo, aún que estaba él en medio de un pueblo completamente pagano, ¿verdad? Porque aun cuando sirvió a hombres impíos, porque servía a hombres impíos, José no se contaminó ni se inclinó a sus dioses. Tuvo que hacer cosas que eran necesarias hacer por el trabajo que él tenía, pero no se inclinó a sus dioses, porque su fe en Dios lo mantuvo a pesar de las adversidades y a pesar de todo lo adversario que había en ese pueblo. Tomó la actitud de ser un hombre de Dios. ¿Verdad que sí? José aprendió a alegrarse en su Creador. Es lo que dice Salomón: alégrate, joven. Alégrate, alégrate, alégrate. Aprendió a alegrarse en el Dios de su salvación. ¿Cuántas tenemos a un Dios de salvación? Necesitamos aprender a alegrarnos. Y José mostró una buena actitud a pesar de las adversidades que él atravesó. Y miren, así pasa con nosotros. En el desarrollo de nuestra actitud, hablando como jóvenes, hablando como adultos o aún como ancianos, el ambiente donde nos desarrollemos, donde crezcamos, donde nos estemos rodeando es un factor importante. Porque ese ambiente es el que nos induce a formar lo que nosotros llegamos a creer en un futuro. ¿Sí sabes? Lo que realmente creemos es lo que va a influir en nuestra actitud conforme vamos desarrollándonos. Qué tremendo, ¿no? Es como el hombre que crece en un hogar donde hay machismo, por ejemplo, con un padre machista. ¿Qué va a pasar con ese joven? Al crecer en ese ambiente tendrá una actitud incorrecta sobre el principio de que el esposo debe amar a su esposa de manera sacrificial. No lo va a entender. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra y porque se desarrolló en ese ambiente. Y por ejemplo, también tenemos el lado de una joven que creció donde había matriarcado. No va a entender el principio de que la mujer debe someterse a su marido. Una mujer que creció en un ambiente de matriarcado va a decir: ¿por qué me voy a someter a él? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso fue lo que vio. ¿Sí o no? Entonces se da cuenta que se va formando una actitud de vida de acuerdo a lo que vivimos conforme pasan los años. Y así es en todo, en absolutamente todo. En el ambiente que tú te desarrolles es la manera como tú vas a andar. Hay ciertos lugares que hablan de cierta manera, ¿no? Como muy chalenel acá. Así se desarrollaron y así hablan. Porque ese fue su ambiente. ¿Verdad?
Todo lo que vivimos en nuestra juventud va influenciando para desarrollar nuestro carácter y nuestras actitudes. Son esas actitudes de la infancia, de la adolescencia, las que son más difíciles de cambiar, ¿sí sabes? Lo que es más difícil de cambiar, todas las actitudes que nosotros tuvimos en la adolescencia, en la juventud, es muy difícil de cambiar. Lo podemos ver con gente que está a nuestro alrededor, o a lo mejor con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todo eso que se acarrea desde la juventud? Pues trae una serie de problemas. ¿Cuándo? Cuando se casan, cuando tienen su propia familia, o cuando van a un trabajo, o ya van a otro trabajo, o ya van a otro trabajo. Por eso Salomón advierte a la juventud a que se alegre y tome placer su corazón, pero en Dios, para tener una buena actitud frente a todo lo que se le presente. Ese es el detalle, ¿verdad? El joven necesita a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Desde jóvenes necesitamos a Cristo, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿qué cree que esto va haciendo? Nosotros podemos ser influenciados y podemos tener actitudes de lo que nosotros vivimos y del ambiente donde nos desarrollamos, pero cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace en la vida del joven, en la vida de una persona? Va formando, ¿verdad?, en una actitud basada sobre los principios bíblicos, sobre lo que es la fe. Ciertamente hay una lucha porque ya traemos un sistema de creencias que se formaron a través de los años, ¿sí o no? Y es allí donde nos es difícil entender principios bíblicos como esto que está hablando Salomón, ¿verdad? Es allí, a mí, yo lo digo con mucho respeto, pero el jueves que venía hacia la iglesia yo veía tanta verbena, tanta fiesta, tanta cosa, y contristó mi corazón y yo le decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Señor, yo te doy tantas gracias que me libraste de esa idolatría, porque si no, ahorita estaría a lo mejor como ellos, adorando un ídolo que tiene manos pero no puede, que tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, pero nos libraste del pecado y de la muerte. Contrista el corazón, contrista. Y eso es lo que está hablando Salomón. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer en tu corazón. Aquí en placer Salomón se refiere a esa inclinación de amar a Dios, no a otras cosas, a Dios, a esa inclinación de honrar a Dios. ¿A quién debemos honrar? A Dios. Y también se asienta la base de las decisiones de lo que nosotros somos y lo que hacemos. Por eso es tan necesario que nosotros nos alegremos en nuestro Creador, para que tomemos decisiones correctas en lo que hagamos, pero también en lo que somos. Todos hemos pasado por la etapa de la juventud y tomamos decisiones cada uno de diferentes formas. Y conforme ha ido pasando el tiempo, pues no somos las mismas personas, ¿o sí? ¿O alguien se quedó en la niñez? No, ¿verdad? No somos las mismas personas. Cuando somos adolescentes no pensamos igual que cuando llegamos a la edad madura, ¿sí o no? ¿O piensas igual? Por ejemplo, una mujer joven soltera no piensa igual que una mujer adulta con responsabilidad de un hogar, un esposo, de hijos, ¿verdad que no? ¿Y qué le dice la mujer adulta? No te cases. La influencia, habló la influencia, ¿ya vieron? Bueno, es que es difícil, pero le podemos enseñar que con sabiduría busque de Dios y tome buenas decisiones yo no le diría no te cases, yo le diría cásate, pero bien enfocada en Dios, ¿verdad que sí? Porque dice el Señor que es un buen estado del hombre.
estar casado. Entonces, por eso hay que animarles a que se casen, pues ¿cómo creen? Sí, porque hoy los jóvenes que no conocen de Cristo y que no tienen a Cristo quieren perritos y gatitos. Eso no es, ¿o es la voluntad de Dios? No, ¿verdad? No, hermanos, no se piensa igual, ya lo vimos, ¿no? No se piensa igual. Además que como lo hemos estado viendo, somos influenciados por el ambiente donde nos estamos desarrollando. Por eso cuando somos adultos muchas veces se llega a pensar, ay, si yo hubiera estudiado, lo que les decía, ay, si me hubiera juntado con intelectuales de la escuela y no me hubiera juntado con los que se drogan, con los que toman, con los que andan de noviecitos, con los que matan clases, ¿verdad? Ay, si no me hubiera casado tan niña. Yo no sé. Ahora que somos adultos podemos corroborar todo ese tipo de cosas. Y decimos, es cierto, formamos una actitud de vida sobre lo que nosotros leemos, sobre lo que nosotros aprendemos y con quién nos estamos relacionando. ¿Sí sabes? Es muy importante que entendamos todo esto. Eso es lo que está diciendo Salomón. En estos textos que leíamos del capítulo 11, Salomón está hablando precisamente de esto, de la actitud que formamos y desarrollamos a través de los años. Ahora en el verso 10, Salomón hace una clara indicación sobre lo que debemos erradicar para ser jóvenes eficientes. Mira lo que dice en el verso 10 de Eclesiastés 11. Quita pues de tu corazón, ¿qué? El enojo. ¿Por qué dirá el enojo? Dice enojo. Esta palabra se traduce como provocación, irritación, ira, indignación. La juventud es una etapa muy susceptible donde fácilmente podemos irritarnos, ¿o no? Irritarnos, enojarnos e indignarnos, aún sobre principios de la verdad. Es en esta etapa donde no estamos de acuerdo con la autoridad del Padre. ¿Cuántas dicen amén? No, ¿verdad? Cuando no estuvieron, ¿verdad? Donde no recibimos el consejo de la madre, la instrucción de los padres y los repelemos o los contradecimos porque no queremos escucharlos. Y como jóvenes queremos hacer lo que queremos. ¿Sí o no? O nada más a mí me pasó. Es la etapa de la juventud. ¿Cuántas lo saben? ¿Verdad? ¿Cuántos lo saben, jóvenes? Pero van a cambiar, ¿verdad? Pero estamos trabajando, ¿verdad? Estamos conociendo la palabra para ser transformados. ¿Cuántas vivieron esto? ¿Cuántas vivieron esto, verdad que sí? Y desechamos el consejo y nos rebelamos contra nuestros padres y nos indignamos ante las autoridades. Observemos que este es uno de los grandes problemas de la juventud, dice Salomón. ¿Verdad? La gente joven tiende a estar enojada y con facilidad tiende a estar resentida. Y Dios aquí le está advirtiendo a que no se dejen enredar en esas cosas. Eso es lo que hace rebeldes a los jóvenes, ¿sí sabes? El enojo. ¿Y por qué estás así? Porque sí, pero ¿por qué sí? Porque quiero, ¿qué te importa? Y se rebelan. Eso es lo que les hace empeñarse en meterse en situaciones peligrosas, ¿sí sabes? Que el enojo es lo que los lleva a las situaciones en las que muchas veces se meten, en situaciones peligrosas, en situaciones angustiosas y en experiencias que van a resultar perjudiciales en su vida. ¿Por qué? Porque se rebelan. Por eso Salomón está diciendo, joven, quita de tu corazón el enojo. El enojo. No permitas que se corrompa tu espíritu, porque el enojo hace corromper el espíritu.
y que te conviertas en un joven enojado y más adelante en una persona iracunda, en una mujer resentida, disgustada porque lo que Dios te ha dado, o por lo que Dios te ha dado o por lo que Dios no te ha dado, y no tengas contentamiento por donde Dios te ha puesto. Muchas veces hay quien se enoja con Dios por lo que tiene y reniegan. Por eso dice: quita de tu corazón el enojo. Le habla del ejemplo, más bien les hablaba del ejemplo de José, ¿verdad? Cuando a sus 17 años, ¿sabes?, fue vendido por sus hermanos. Él nada más fue a ver lo que estaban haciendo, porque su padre se lo pidió. Pero los hermanos estaban, ¿cómo estaban? Enojados, resentidos, con odio, con mal humor, iracundos. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron. Ahí está. ¿Te das cuenta que el enojo lleva a situaciones difíciles y a tomar decisiones que van a afectar para la vida? Eso hicieron los hermanos de José. A los 17 años todavía son adolescentes, ¿verdad? Están en la plenitud de la juventud, de entrar a la juventud. Y ustedes pueden pensar en el resentimiento, en el enojo que José pudo haber guardado en su corazón por haber sido vendido por sus propios hermanos. Ese solo hecho pudo haber albergado odio hacia ellos de por vida, ¿verdad? Y hasta vengarse de ellos, porque tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿sí sabes? Pero la Biblia nos enseña que José guardó su corazón a pesar de la injusticia. Y miren, qué bendición. José terminó en lugares preeminentes junto a hombres de mucho poder. Dios lo dignificó. La palabra de Dios dice que José fue un hombre ejemplar, que se comportó bien en todo, que hizo las cosas con excelencia. ¿Saben, hermanos? ¿Saben, jóvenes? ¿Saben, mujeres? Si nosotros hacemos las cosas porque estamos en Dios, ¿cómo las debemos hacer? Con excelencia. Con excelencia. La palabra de Dios dice que José fue un hombre ejemplar y que se comportó bien. Aun cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, él se portó recto en todo momento. Ahí está su actitud de vida, la santidad, el agradar a Dios. Lo acusaron, fue encarcelado injustamente. Sin embargo, y a pesar de todo, Dios lo exaltó y lo puso al lado del faraón como gobernante de Egipto, con el fin aún de preservar el pueblo de Israel, incluida allí su familia. Qué tremendo, ¿no? Tú y yo no sabemos los planes y los propósitos de Dios. Cuando nosotros aprendemos a caminar en Dios, a quitar el enojo, al alegrarnos en nuestro Salvador, tú y yo no sabemos lo que Dios pueda propiciar con todo eso. Lo vemos en la vida de José. José no guardó rencor contra sus hermanos. No dejó que el enojo se desarrollara en él. Él solo se acordó de su Creador en los días de su juventud. Por eso Dios fue glorificado en la vida de José. Y una de las cosas que vemos en José, que es su actitud. ¿Cómo respondió a todas las injusticias? ¿Sí o no? Como lo podemos ver, dice Salomón, él quitó de su corazón el enojo. ¿José podía tener el derecho de enojarse? ¿Ustedes creen? ¿Y aún de vengarse? Por supuesto que sí. Por todo lo que le hicieron y por lo que tuvo que vivir, porque no fue nada fácil. El hecho de que solo lo vendieran con una caravana de esclavos, ¿qué implicó? Después de ser un hijo amado, ¿verdad? De ser el hijo deseado, de tener un lugar en la familia, se convirtió en un esclavo. Pero ¿qué crees? No lo hizo. Él nunca guardó ningún tipo de resentimiento contra de ninguno que obraron en su mal.
Y por eso Dios lo prosperó abundante y grandemente. ¿Sabes? Dios nos prospera cuando tenemos una actitud reflejada en Dios y no en las circunstancias. Así es Dios. Ese es el Dios que tenemos. Ahora, los que ya somos adultos, pensemos por un momento en el daño que les hizo el enojo durante su adolescencia. Piénselo, analícelo un momento. ¿Hubo algún daño? Esas situaciones que les provocaron a ira, a lo mejor ese menosprecio, esas palabras que te marcaron, ahí está. Los que ya pasamos por la juventud sabemos lo que el enojo puede producir a través de los años, ¿verdad? Malas decisiones. Tomar por nuestra propia mano. No es un enojo que se almacena en un corto tiempo, ¿sí? Hay personas que a través de los años tal vez sigan enojadas por lo mismo. Si no lo quitamos, se va a expandir y pueden pasar 20 años, 40 años o tal vez 80 años y una pregunta, ¿vas a tener ese resentimiento, ese enojo por lo que viviste, por cómo te trataron todos esos años? Yo aconsejando a una mujer muy resentida, muy enojada, ya llevaba, no me acuerdo cuántos años de casada, como 20, y yo le dije, ¿así vas a seguir? Y cuando tengas 40 años de casada, ¿te imaginas? Ay, no. Bueno, entonces recapacita. ¿Verdad? Empieza a tomar otra actitud. Porque estás enojada, resentida, malhumorada, amargada. Pero sigues ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te ubicas a los 40 años de matrimonio? Qué difícil, ¿no? Pero hay personas que así están. Yo he conocido personas que se van a la tumba con ese enojo, con ese rencor y con ese resentimiento que nunca les dejó ser felices en su vida. Porque estuvo a su alrededor todo el tiempo y no quieren quitar ese daño de su vida. El enojo es un resentimiento, es un sentimiento de indignación que poco a poco alimenta el deseo de venganza. Y sabes, sí pasa, porque mucha gente por ese odio se venga, toma venganza. Tenemos el ejemplo de Caín en la palabra, que su pasión lo desbordó en el sentido de injusticia y terminó matando a su propio hermano. ¿Por qué? Por celos, por envidia. Por eso debemos tener mucho cuidado en la juventud, porque el joven generalmente quiere hacer lo que mejor le parece y cuando no salen las cosas como quieren, viene el enojo. ¿Verdad? Entonces Salomón advierte, quita de tu corazón el enojo, porque no te va a dejar nada bueno. Entonces Salomón advierte eso, quita de tu corazón porque te va a controlar. Así que se debe cortar con eso y poner un alto. ¿Verdad que sí? Se debe cortar con eso. ¿Cómo tú ves? ¿O tú qué piensas? ¿Seguir con el enojo? ¿Seguir con el resentimiento y que pasen los años y no tengas en ellos contentamiento? Después Salomón da una recomendación en este mismo verso 10. Dice después, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué es la juventud y la adolescencia? Vanidad. Muchas personas han vivido en carne propia el no apartarse de malas conductas. Y viendo el pasado pueden decir, si tan solo yo hubiera actuado diferente.
¿verdad? Si tan solo no me hubiera dejado llevar por mis pasiones juveniles. Si hubiera refrenado mi vida sería otra cosa. Muchos adultos saben esto porque sus vidas fueron perjudicadas a través de vicios, de actos inmorales, de meterse en muchos problemas y tantas otras cosas. El no apartarse trajo muchas consecuencias. Lo vemos en la actitud cuando los jóvenes, con tal de experimentar algo nuevo, sobre todo hoy en día, algo diferente, se entregan a cualquier cosa de inmoralidad, con tal de saber qué se siente, y después terminan entregándose a toda clase de perversidades. Su vida termina arruinada y esas son las consecuencias. Por eso Salomón dice: apártate, aparta de tu carne el mal. ¿Y por qué dirá esto Salomón? Bueno, seguramente porque todo el mal que le trajeron sus tantas mujeres, ¿verdad?, que desviaron su corazón. ¿Sí o no? Él sabía de esto. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000. 1000. Él pudo haberse apartado. Él pudo haber puesto un límite, pero no lo hizo. Y esto lo llevó a grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque desviaron su corazón y adoró a otros dioses, ¿verdad? Pero tenemos otra vez el caso de José. Él huyó de la mujer de Potifar que lo asediaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, diciéndole: duerme conmigo y duerme conmigo. Y ahí tienes a la mujer. José huyó. No se quedó allí para demostrar lo fuerte que pudiera ser. ¿Verdad? ¿Verdad, jóvenes? No se quedó allí. ¿Qué vamos a hacer ante una situación? Joven, señorita, ¿qué vas a hacer? Huir, dice. Corre por tu vida, ¿verdad? ¿Sí? No se quedó allí para demostrar lo fuerte que pudiera ser. La palabra de Dios dice: huye de las pasiones juveniles, porque muchos sufren por no haber huido cuando pudieron haberlo hecho. ¿Sí o no? Lo vemos en el caso de Salomón, como te decía, que tuvo grandes consecuencias. Por eso ahora el consejo de Salomón a los jóvenes es: huyan. Huyan, aparten de su carne el mal. Así que, jóvenes, tomen el consejo, ¿verdad? Señorita, toma el consejo. Mujer sola, toma el consejo, ¿verdad? No crean que son muy fuertes. Cuando se presente la situación, la recomendación es: huyan, apártense, no arruinen su vida. Escapen de la tentación. Y aún para los adultos, pues sí, porque estamos hablando, ¿verdad? Debemos huir de toda clase de tentación, porque ¿tú crees que no te va a venir? Sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Huye. Porque nadie está exento de ser provocado, ¿cierto? ¿Y las que se ríen? Ay, sí. En este capítulo 11, Salomón cierra diciendo: la adolescencia y la juventud son vanidad. La adolescencia y la juventud que se vive fuera de Cristo ciertamente es vanidad. Es frustrante. ¿Qué dijimos que es vanidad? Frustración. Es frustrante porque la vida encuentra su plenitud, su sentido solo al desarrollar una plena, completa comunión con Dios durante toda su vida. Porque en Cristo, ¿qué hay, hermanas? En Cristo hay esperanza, en Cristo hay plenitud, en Cristo lo llena todo. ¿Sí o no lo cantábamos? Tú lo llenas todo. Dáselo fuerte, es para el Señor. Él lo llena todo. En Cristo hay nueva vida y además en Cristo hay gozo. ¿Verdad que sí? Hay gozo. Ahora vamos a seguir leyendo lo que dice Eclesiastés en el capítulo 12.
Dice aquí lo que nuestro tema dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, ¿qué crees? Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Mi niña, cuando vamos hacia la escuela, ya sea que a veces va mi esposo a llevarlas o a veces yo, porque entran muy temprano y nos vamos relando, ¿no? Y cuando va mi esposo, pues va orar en la Biblia. Cuando voy yo hacemos lo mismo. Y yo le pedía que leyera un texto y me decía una de mis hijas, ¿qué es contentamiento? Y yo le explicaba, ¿verdad? Eso nos dice Salomón. Si nosotros no nos acordamos de nuestro Creador, pueden llegar los días en que no tengamos en ellos contentamiento, en que no tengamos paz, en que no tengamos tranquilidad, en que no estemos conformes con lo que tenemos. Cuando Salomón dice aquí, acuérdate de tu Creador, quiere decir mucho más que solo piensa en Dios. Porque sí podemos decir, acuérdate. ¿Qué es acordarte? Tráelo a tu memoria. No, no es solamente eso. A Dios no le satisface que simplemente lo recordemos como recordamos algún hecho histórico o con alguna pequeña trivialidad o que te acuerdes de una persona. No, recordarlo significa mantenerlo a Él y a su palabra constantemente en la mente y en el corazón. Eso es acordarte. Confiar en Él y vivir cada día como Él y para Él, por Él y de Él, por Él y para Él. Significa estar agradecidos por todos los dones y promesas que nos ha dado y acudir a Él en tiempo de necesidad. Simplemente hoy amaneciste, despertaste, agradecer porque hoy nos dio vida. Eso es acordarse de su Creador. En el capítulo 12, Salomón está dando consejo nuevamente a los jóvenes a no dejarse impresionar por el mundo, que no se dejen llevar por los deseos de su carne, porque asegura que todo va a pasar. Y en esta última parte de su libro, Salomón está instando con urgencia a que mantengamos una relación con Dios, sobre todo siendo jóvenes, porque la juventud es el tiempo para poder servir a Dios con todas tus fuerzas, porque es el tiempo donde hay más vigor, donde hay más entusiasmo, ¿verdad? Puesto que algún día va a llegar la vejez. Y muchos lamentaron los años perdidos, y muchos lamentaron los años perdidos. Eso es lo que Salomón está advirtiendo aquí. Por favor, acuérdate de tu Creador. Por favor, insiste, lo hace con una urgencia. Acuérdate de tu Creador. Mantén a Dios en tu mente antes que vengan los días de debilidad, los días de enfermedad, los días en los que ya no puedas valerte por ti mismo. Acuérdate hoy de Dios. Mientras la juventud está floreciendo, es el momento crucial para servir a Dios y para que te entregues de una manera incondicional. ¿Verdad que sí? Joven, acuérdate de tu Creador. Mujer, acuérdate de tu Creador. No seas solo oidor, sino sea hacedor. Vive una vida de ejemplo. Hay que aprovechar las fuerzas que aún tenemos para servir a Dios, porque un día se van a terminar. Usa tu creatividad, usa tus dones, usa tus talentos, vive para Dios. Es lo que con mucha insistencia recomienda Salomón. Llénate de su conocimiento. No te quedes ahí solo en leer, investiga, explora. Profundiza, medita en la palabra, no te dejes llevar por las corrientes de este mundo, no te dejes llevar por filosofías, joven, no te dejes llevar por filosofías. No te dejes influenciar por las malas amistades. Como mujeres, no se dejen influenciar por malas amistades. Como jóvenes, de la misma manera. ¿Sí? No confíes en aquellos que no aman a Dios. No gastes tu seguridad en lo material.
Disfruta tu juventud, disfruta, pero goza completamente en Cristo. Esa es la mejor riqueza. Él es quien lo llena todo. Allí está con claridad el mensaje y parece como si Salomón estuviera dando como un mensaje desesperado, porque Salomón está diciendo: yo ya estoy envejeciendo, yo estoy a punto de morir y viví todo lo que quise y no me privé de nada, pero cometí muchos errores. ¿Verdad que sí? Lo veíamos en el libro. Por eso aquí está haciendo un llamado, está diciendo: yo lo he tenido todo, lo he vivido todo, he comido, he tomado, he querido, he tenido todo lo que he querido, he hecho tantas cosas, experimenté tantas cosas, pero él mismo reconoce su sufrimiento, su soledad ante todo esto. Y estos versículos nos tratan de decir: envejece con sabiduría. Esto es una advertencia para todos, ¿sí sabes? Es una advertencia para nosotras mujeres, es una advertencia. Envejezcan con sabiduría, pero la sabiduría que desciende de lo alto, no la sabiduría del mundo. Recordemos algo que vimos en la trayectoria de esta serie y que dice Santiago: la vida es como la neblina, ¿sí o no? Que en un momento, ¿qué pasa? Se desvanece, se esfuma. Y tú y yo no sabemos si estaremos mañana, ¿o sí? Así es la vida. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Salmos 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, para envejecer con sabiduría. Salomón quiere llevarnos con detenimiento a pensar en Dios. Si eres joven, acuérdate de tu Creador. Si eres adulto, acuérdate de tu Creador. Si eres viejo, acuérdate de tu Creador. Medita por un momento. ¿Cuál fue el lugar que le diste a Dios cuando eras joven? Piénsalo. Ahora, ¿qué lugar le estás dando ahora que eres adulto? Y una última pregunta: ¿y qué lugar le darás cuando seas anciano? Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿no crees? Y también mientras podamos encontrarlo. Isaías 55:6 en la Nueva Traducción Viviente dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. A mí me encantó esta parte. Qué hermoso, ¿no? Dios perdonará con generosidad los pecados de nuestra juventud. ¿Y será que hay algo que nos tenga que perdonar? Yo creo que mucho, ¿no? Esta es una palabra de esperanza, de restauración, de sanidad, aún para aquellos que a través de los años le ha sido difícil recibir el perdón de Dios sobre los pecados pasados. Pero ¿saben? Nos está diciendo: joven, adulto, busquemos a Dios. Dios nos está llamando a hacerlo, porque llegará el día que no sea posible, ¿verdad? A partir del verso 2, Salomón empieza a hacer una descripción de los días malos, plasmando imágenes muy ilustrativas que describen el proceso de envejecimiento. Aquí habla de la aproximación de la vejez, de la debilidad. Salomón quería poner una reflexión clara, contundente sobre la realidad de la vejez y la muerte, porque es allí donde todos vamos a dirigirnos, ¿verdad? Aunque no lo hagamos parte del plan de nuestra vida, porque muchas veces no estamos pensando en que ya nos vamos a morir, ¿o sí?
Y no lo hacemos parte del plan de nuestra vida, pero la muerte debe ser parte de la vida. La muerte es parte de la vida y todos vamos a enfrentar esa parte, ¿verdad? Entonces Salomón hace una reflexión, por eso dice, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Vamos a leer Eclesiastés 2, me voy a ir un poquito rápido porque esto es interesante de lo que habla Salomón. Perdón, Eclesiastés 12, 2. Mire, usted vaya observando lo que va diciendo aquí. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y las langostas será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Salomón en estos versículos pinta un cuadro muy poético sobre la llegada de la ancianidad. ¿Sí se da cuenta? Dice primero que el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán. Esto señala la tristeza de volverse viejo. Los amigos y los amados mueren. Tal vez ya no hay amigos, tal vez ya no haya seres amados. Aparece en la soledad y la enfermedad. Los días de productividad han pasado. Empiezan a olvidarse las cosas, ¿verdad? Se empieza a desvanecer la mente con sus facultades de razonamiento, de memoria, de imaginación, como el desvanecimiento de la luz del sol al atardecer, así se va la memoria. El poder del razonamiento y la memoria fallan. Esa es una de las primeras señales de la vejez que menciona Salomón. Y nos va a pasar, ¿verdad? Se debilitan los recuerdos y mentalmente se empieza a ver todo difuso. Cuando una persona es anciana, prácticamente, ¿qué hace? Come, duerme y va al baño, ¿no? Sobre eso gira la vida, es que es en serio. Esos son los días malos a los que Salomón se refiere. Cuando uno se hace viejo, ese mismo ciclo vuelve una y otra vez, porque ya no hay fuerzas y solo la vida gira en eso que les decía, en comer, dormir, ir al baño. Qué tremendo, ¿no? Yo cuando estaba estudiando esto, no, bueno, de verdad es algo tremendo. Después de pintar como fondo un cielo nublado, Salomón se enfoca en la casa misma. Ustedes vayan siguiendo sus textos. Aunque algunos detalles pueden permitir más de una interpretación en todo esto, es claro que la casa representa el cuerpo del anciano. Los guardias de la casa representan los brazos y las manos. En la juventud son veloces y fuertes para proteger el cuerpo. En la ancianidad tiemblan con mucha debilidad, ¿verdad? Los hombres fuertes son las piernas junto con los músculos más fuertes del cuerpo. Aquí también la fortaleza de la juventud da paso a la ancianidad y las piernas se comienzan a encorvar. Esas partes que sostienen el cuerpo ahora comienzan a temblar. Ya no hay fuerza. Esos son los días malos donde ya no puedes subir escaleras con facilidad, donde ya te cuesta trabajo dar los pasos y duele caminar o duele subir escalones, ya cuesta, ¿verdad? Un signo de la vejez es cuando las piernas se doblan y requerimos de un bastón, de una andadera para sostenernos. Esta expresión de las molineras que dejan de trabajar es una referencia muy clara a la pérdida de los dientes, de la dentadura. En el cuerpo los que muelen son los dientes, ¿verdad? Ellos dejan de hacer su trabajo porque habrán disminuido. Ahora, cuando no hay dientes, ¿qué pasa? Es muy difícil comer, ¿verdad? Porque los dientes, las muelas son los que hacen la función. Cuando no lo hay es difícil.
A continuación, Salomón menciona los ojos, las que miran por las ventanas. De nuevo, la aplicación que podemos ver aquí es obvia. La visión se disminuye con la edad. ¿Verdad que sí? Se disminuye con la edad. Algunos dejan de ver en su totalidad. Cuando falta la vista nos sentimos muy mal, ¿sí o no? Así como que, ay, ¿qué dice? Ay. Pero eso va a pasar en la etapa de la adultez. Pero eso sucede en la vejez y necesitamos a veces guiarnos por otras personas, pero eso pasa. Las puertas de afuera representan los oídos. Cuando se cerrarán, dejarán de escuchar los sonidos comunes de afuera. A pesar de la pérdida de la audición, Salomón dice que los ancianos se levantarán cuando se escuche la voz de las aves. ¿A qué hora se escucha la voz de las aves? Muy de madrugada, ¿no? Pero esto no es porque escuchan a los pájaros, ¿sabes? Sino más bien porque simplemente ya no se puede dormir. Aunque los ancianos se pueden despertar con los pájaros madrugadores, no lo pueden apreciar, ya que el canto de los pájaros es muy suave, o lo pueden escuchar muy tenue, pueden escuchar el sonido muy lejano porque todo se escucha bajito. Todas esas debilidades llevan al temor de salir. Se teme también a las alturas. Una persona anciana pues ya tiene temor porque también tiene temor de tener una caída. ¿Por qué? Porque se quiebran los huesos, ¿verdad? Están temerosos de tropezar. Al continuar con la descripción de la casa, ahora el predicador pinta un almendro florecido en el cuadro de la ancianidad. Las flores de ese árbol son rosadas, pero se vuelven blancas cuando están listas para caer. Entonces esto asemeja al cabello blanco, que es otra señal de que el fin está cerca. Y se pierde el apetito también. Pero fíjate, esta frase dice literalmente, la alcaparra pierde su efecto. Tal vez Salomón se refiere a este alimento como una fruta para estimular el deseo sexual, porque se pierde el deseo sexual. O como un condimento para estimular el deseo de comer, porque literalmente también se pierde el apetito de comer comida. Para lo que hubiera sido utilizada esta fruta ya no hace efecto en la persona, deja de crear el deseo, sobre todo el sexual. Podemos agregar otros deseos que se acaban con la edad avanzada, el deseo de aprender, los muchos deseos de la voluntad y las emociones, todos los deseos incluyendo hasta la voluntad de vivir, ¿qué cree? Cesan. Muchas personas en edad de adultez ya no quieren vivir. Tienen el deseo de dejar de vivir. A todo esto se refiere Salomón. En los versículos del 6 al 8 dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Salomón describe cómo ocurre la muerte. Recordemos que la muerte es parte de la vida y es inevitable. La vida se ve de una forma inesperada y Salomón ve en la muerte el final de todo sufrimiento para nosotros los que estamos debajo del sol. ¿Verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que la vida no acaba con la muerte. La existencia del cuerpo termina, pero la existencia humana continúa más allá de la muerte. La tumba no es el final, nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Cuando dice aquí antes que la cadena de plata se quiebre, hace referencia a la médula espinal, ¿sabes? Ese nervio que tenemos en nuestra espalda cubierto por la columna vertebral, que si se daña, se rompe o se enferma, la vida acaba repentinamente. Y si no, pregúntale a una persona que tiene cáncer de mieloma múltiple. Después dice, o que se rompa el cuenco de oro, se está refiriendo al cráneo. Podemos morir por un golpe en la cabeza,
un daño en el cerebro, o lo que sea que pueda destruir esa parte y la vida puede acabar. Salomón se está refiriendo a formas de morir, porque a todos nos puede pasar. Un paro cardíaco, un infarto, cuando dice el cántaro se quiebre junto a la fuente, se refiere al corazón. Podemos morir de un paro cardíaco, de un infarto. Esas son causas de muerte en la actualidad, ¿sabes? Muy común. El corazón se puede parar repentinamente y morir, y podemos morir inesperadamente. Cuando dice la rueda sea rota, habla de la sangre. Puede haber leucemia, puede haber coágulos, y hay una muerte repentina. Salomón está haciendo referencia a todo esto que nos puede pasar. Nos presenta una realidad. Es que es necesario saber esto. Nos representa, nos está mostrando una realidad. Podemos morir de la manera menos pensada y el cuerpo se va a desmoronar, el polvo vuelve a la tierra. Pero el Espíritu es el que nos va a sostener para la eternidad. Dice Salomón, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es una descripción maravillosa la que está plasmando aquí. No importa cómo te mueras, no importa cuántos años viviste, el Espíritu volverá a Dios quien lo dio. Esto habla de eternidad. Jesús habló de esa eternidad. Todos aquellos que murieron en Cristo están destinados a vivir con Jesús por la eternidad. Yo no sé qué tú quieras, yo quiero vivir eternamente junto al amado. Y termina Salomón con el capítulo 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, procuró él predicar, compuso muchos proverbios. Las palabras de los sabios son como aguijones. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. Pero en el verso 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Jesús es el soberano. Jesús juzgará al mundo con justicia porque Él es el juez absoluto. Jesús es el único, Él es el soberano. El Jesús de la Biblia que juzgará al mundo, algunos para salvación y a otros para condenación. Así que pensemos sobre esto que dijo Salomón: el Espíritu volverá a Dios quien lo dio. Cuando llegue ese momento, para algunos será maravilloso, pero tal vez para otros será terrible, porque habrá gente que descartó a Cristo, habrá gente que menospreció a Cristo, habrá gente que no se entregó a Cristo, no entregaron su corazón, no tuvieron fe. Habrá jóvenes que no aceptarán a Cristo porque quisieron vivir su juventud con sus pasiones desordenadas. Pero es necesario tomar esta advertencia que nos hace Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y ahí estará Jesús para salvar, ¿sabes? Porque Dios es un Dios justo y Dios quiere salvarnos, porque nos ama, quiere perdonarnos, porque tenemos ese Dios justo soberano que desea que toda su humanidad se salve y que todos vayamos a la vida eterna. Salomón terminó entendiendo esto, ¿sabes? Nosotros lo vamos a entender para ser recibidos en el seno del Padre. El mensaje es este: acuérdate de tu Creador antes que lleguen los días malos. Pero si por algún motivo han llegado los días malos, o están llegando los días malos, Jesús dijo: venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. ¿Tú quieres descansar? Si tú quieres descansar, ¿qué te parece si le pedimos a Dios ese descanso?
y dejamos esas cargas en Él. ¿Hay algo por lo cual te tenga que perdonar el Señor? ¿Hay algo que tú le tengas que pedir perdón a Dios? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Si se ponen de pie. ¿Y qué te parece si empezamos a reconvenir en nuestra manera de vivir? Estamos en